la comunidad internacional, en este caso los países BRICS, soportan, toleran, dejan pasar y bastante que una persona como Vladimir Putin pueda iniciar una guerra, pueda ser condenado por violaciones de los derechos humanos, pero cuando hay narcotráfico de por medio, cierra la puerta. Guaidó era el líder reconocido y se le reconocía por una toma de decisión que no mediaba una elección mayoritaria comprobadamente fraudulenta. Este es distinto. Esta es una reelección, ¿no? Y en esta reelección de un Maduro no pudo mostrar las actas, o sea, verdaderamente hay un fraude demostrado. Esa es la parte de diferencia. Para empezar, pongámoslo en muy simple y pocas palabras. China va a ser el próximo que se va a juntar con Trump y lo tiene más o menos previsto en el mes de octubre. Putin está, ya sabemos, en una situación de que se encontraron en Alaska, se mintieron los dos y sobre todo mintió Putin y todo lo que sabemos. Pero cuidado, el mensaje fue pasado. ¿Te fijaste en los detalles? A ver. Si los detalles son fundamentales a veces. ¿En medio de qué tuvo que caminar Putin hasta darse las manos y a palmotearse? De aviones, de combate. Los más importantes. Y mientras estaban abrazándose, estaban los aviones puestos y volaron los P2. Los más poderosos. Y continuamos con la entrevista en profundidad que nos ayudará a entender lo antes explicado. Nos acompaña el día de hoy, un amigo, un antiguo conocido de este conductor que hace años viene hablando de política internacional, y es un orgullo tener en el primer capítulo de Conexión Global a Samuel Fernández Illanes, ex embajador, académico, miembro de la Universidad Central como profesor y también parte de su cuerpo directorio. Samuel, querido, muchas gracias por este tiempo en este primer capítulo de estreno. Pero muy honrado y muy agradecido por la amistad que sabes que tenemos y por la posibilidad de ser tu primer capítulo. Sí, bueno, Samuel lo sabe, es una de las personas que más quiero y admiro en lo que es el análisis internacional, y aprovechemos de inmediato esta media hora de conversación relajada, una conversación sin pausas, pero tampoco sin prisa, sobre lo que es la política internacional. Yo te contaba que en la introducción dividí este programa en dos focos, estos dos protagonistas que vemos en la pantalla, Nicolás Maduro y Donald Trump. El foco está en el Caribe, pero también está en China, donde se ha reunido, ¿cierto?, Xi Jinping con el primer ministro de India, Modi. Veamos un poco lo que pasa en el Caribe y cómo ves tú, no habíamos tenido la oportunidad de conversarlo antes, esta situación que se viene alargando ya hace 2 semanas. ¿Qué va a pasar en el Mar Caribe entre Trump y Maduro? Hasta ahora se han movido algunas piezas que son fundamentales y que son decisivas desde el punto de vista de los objetivos. Los objetivos son muchos, además. Pero ¿cuáles son las piezas? Movilizar una flotilla de última generación de los americanos hacia el Caribe Sur, con algunos apoyos de los países caribeños, que los ha dividido, algunos sí, otros no, pero con esa base, más el objetivo que se divulga, que es el control del narcotráfico. Ahora, ese es uno de los objetivos. Pero es muy amplio, porque no es la única ruta del narcotráfico. Tiene también la ruta terrestre, que debe estar siendo implementada de mayor manera. Está la ruta también del otro lado, porque aquí tenemos un océano, estamos en el Caribe, pero también tenemos el Pacífico, y también hay buques que están apostados frente a Panamá. Y también las rutas aéreas. Entonces, ese es el objetivo que se complementa con las otras políticas de Trump, que bien las sabemos: un control interno, policial, las visas, los ilegales, el narcotráfico interno. ¿Por qué? Porque les prometió a sus electores controlar esto por los efectos devastadores en dos ondas, que son el fentanilo, fundamentalmente, que destruye a la persona definitivamente, y las otras que lo dejen una dependencia enorme, pero que todo significa un gasto feroz para la sanidad de Estados Unidos. Ese es uno de los objetivos. El otro objetivo es el presionar
con esta presencia a un régimen que lo tiene catalogado, y lo ha dicho claramente, como uno de los factores fundamentales de creación del narcotráfico, o uno de los cárteles más importantes. Este cártel es de los Soles, por las insignias que tienen los generales de Venezuela. Ahora, eso tiene antecedentes, y tiene antecedentes que no podemos pasar por encima. Cuando el año, hace un par de años, en una reunión de los BRICS, Venezuela fue, y Maduro fue a la reunión en Kazajstán. Cuando podía salir. Claro, y a Rusia nadie lo iba a tocar, evidentemente, porque los dos están condenados, así que tienen se anulan. Se anulan y tienen un espacio limitado de maniobra. Fue y pidió ingresar como miembro, uno de los países miembros. Y le dijeron que no. Cuidado, se lo dijo Brasil y se lo dijo la propia Rusia, Putin. ¿Por qué? Porque pendía sobre él la acusación de ser uno de los jefes de narcotráfico por un cártel, y eso está en perjuicio de todo el mundo, porque aquí la droga no solo beneficia al mundo y perjudica a otra, que perjudica a todo. Se trata de algo absolutamente ilegal. Cuidado con lo que voy a decir. Deben haber unos 7 u 8 convenios internacionales que están precisos y que los países, la gran mayoría de los países son parte en ello, y que esos son los que condenan esto como un delito internacional. ¿Qué implica eso? Implica la obligación de los países que lo han firmado y son ratificado esto, que están obligados a cumplirlo y están con la jurisdicción y la capacidad necesaria para poder apresar a esa persona. Entiendo, Samuel, que lo que señalas es que la comunidad internacional, en este caso los países BRICS, soportan, toleran, dejan pasar y bastante que una persona como Vladimir Putin pueda iniciar una guerra, pueda ser condenado por violaciones de los derechos humanos, pero cuando hay narcotráfico de por medio, cierra la puerta. No, porque los desprestigia, se perjudican, porque si no, sería muy difícil que un BRICS que ampara a este tipo de gente tenga esa mancha feroz de algo que todo el mundo está en contra, porque los otros son posiciones políticas. Pero acá no hay una posición política, es una posición de delito, y un delito internacional tipificado. Además, más allá de los desplantes de estas personas, si pensamos en el propio Putin, por ejemplo, no puede viajar a cualquier lugar y no viaja a cualquier lugar, lo hace medido y con un cuidado enorme, o cita en su país. ¿Por qué? Porque está sancionado con una sentencia de la Corte Penal Internacional. Entonces, sí, se abanica en muchas cosas, sí, pasa por encima de las normas también, pero ¿se atreve a tanto? No. Incluso cuando fue a Alaska, el propio Estados Unidos tuvo que levantarle momentáneamente las sanciones para que pudiera ir a territorio norteamericano. Y además al lado. Alaska, que... Y además al lado. Cerca de su frontera. Por favor, está a 90 kilómetros un país del otro. Sí. O sea, Estados Unidos y Rusia están ahí. En todo caso, eso tiene una repercusión en el caso de Maduro y de todo su régimen. Se le une otro factor. Un factor de ilegalidad ya no solo en el caso sino un factor de ilegalidad en cuanto a su legitimidad, porque es un presidente, que todo el mundo ya lo sabe, incluso hasta los partidarios, que manipuló las elecciones y que no es el presidente legítimo. Me tocó entrevistar al presidente de la comunidad venezolana en Chile y yo cometí un error, uno tiene que contar también las pérdidas. Le dije, sí, bueno, y el presidente Maduro me dijo, Cristian, no, si ni siquiera Chile reconoce a Nicolás Maduro después de este fraude electoral, y eso es cierto, o sea, uno habla del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué crees tú que suceda? Se habla de una... Yo estoy contando los hechos para ver en esos planos qué es lo que está resultando y qué es lo que no.
En el plano, además, Estados Unidos, entre paréntesis, reconoce a Urrutia, ¿no? A González Urrutia, y no reconoce a Maduro. La Unión Europea también está prácticamente dividida, varios países latinoamericanos también, y así un montón. Pero disculpa, Samuel, pero si nosotros nos remitimos a nuestras primeras conversaciones en el primer mandato de Donald Trump, él reconoció también a otro presidente venezolano que era Guaidó, sí. Juan Guaidó. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia con ahora? Ahora es que tiene una cosa diferente. Guaidó era el líder reconocido y se le reconocía por una toma de decisión que no mediaba una elección mayoritaria comprobadamente fraudulenta. Este es distinto. Esta es una reelección, ¿no? Y en esta reelección de un Maduro no pudo mostrar las actas, o sea, verdaderamente hay un fraude demostrado. Esa es la parte de diferencia. Luego, el otro objetivo es el objetivo de la presión. Ese es el que es imposible saber cuál va a ser la próxima acción norteamericana. Pero la presión está. Y la presión ha venido de dos maneras. Yo lo veo, al menos, pueden haber otras, pero la primera es llamar la atención nuevamente sobre Venezuela, vía de la acción de Trump, de haber movido esta flota. O sea, estamos ya hablando del tema, si no pasaría, no tendríamos nada que decir. No, hay una tensión muy clara respecto de Venezuela para volver a llamar la atención sobre Venezuela y que no se acostumbre, porque ya lleva más de un año el tipo ilegalmente y no ha pasado mayor cosa. Incluso se dio el gusto, el lujo de romper con una serie de países, incluso con nosotros, sin romper las relaciones, pero sacando a lo personal, esta migración tremenda. El embajador Gasmuri. Bueno, imposible de mantener más. Hicimos lo posible en una política más bien de Estado, decir nosotros no calificamos gobierno, podemos tener buena o mala relación, pero las relaciones se mantienen porque eso está por encima. Estimado Samuel, veíamos las noticias y dentro de las informaciones que han aparecido, ¿cierto?, durante la última hora, es que la CELAC, esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, convoca a una reunión de urgencia por el Caribe. ¿Qué pasa con los organismos internacionales? Estamos en septiembre, en pocas semanas más está la Asamblea General de la ONU. ¿Qué pasa con la OEA? Organización de Estados Americanos, que debería haberse pronunciado hace rato. Absolutamente. Lo que pasa es que están divididos porque los forman los países y los países tienen sus diversas posturas. Y en el caso de, hay organismos y organismos más grandes y pequeños, dependiendo, que tienen un sello y un sello particular. Uno es Naciones Unidas, donde están 193 y sumamente divididos y que las mayorías raramente se expresan sobre casos muy graves, como puede ser la invasión de Rusia a Ucrania, que ha tenido unas mayorías constantes muy altas, o problemas muy grandes. Pero allí hay división. Luego la OEA lamentablemente ha quedado en una fuerte intrascendencia, no pesa como antes, no está, para empezar, Venezuela, no está, Nicaragua se retiró, ha tenido posturas un poco vaivén para allá y para acá. Nicaragua, no pesa mayormente. Venezuela y Cuba son países que no. Así es, no Cuba porque está sancionado, está fuera, y los otros porque uno lo echaron, que fue cuidado, Venezuela fue echado, y además se había ido antes, en fin, este juego. Luego están los otros, y los otros que fueron creados para cosas específicas, como por ejemplo el ALBA. El ALBA es absolutamente una creación venezolana que financió durante largos años y que hace para reunir a los países que están en contra de Estados Unidos, en una posición muy de izquierda, y que pretendió en el área latinoamericana reemplazar a lo que eran antes en su momento los países no alineados, que todavía están ahí, pero que nadie le da mucha importancia. Luego están otros, como la CELAC, que puede ser de importancia, en algún momento también la tuvo, pero que está tan dividida que yo dudo que vaya a sacar algún tipo de declaración, llamémosle vinculante de importancia. ¿En qué sentido? Lo que está esperando
es que alguien dé el primer paso en esta maniobra. ¿Quién lo va a dar? ¿Estados Unidos en una invasión? No la veo clara, al menos por ahora, pero tampoco esa flotilla y toda esta maniobra ha sido para ir de paseo. No ir a pasar unos días en el Caribe, no, es demasiado. Y sobre todo el personaje No, que vamos a claro, analizar tiene algún ahora, objetivo. Donald Trump no puede ordenar, ¿cierto?, la retirada. Esto era por unos Exacto. días, una semana. Ahí hay dos precios, que es el precio de lo que cuesta mantener todo esto y el precio del descrédito que Sin duda. generaría, ¿cierto? Sin duda, porque O sea, algo tiene que pasar. algo tiene que pasar. Ahora, ¿qué tiene programado? Dejó la amenaza abierta de que podrían hacer muchas cosas. Por ejemplo, podrían hacer una operación muy pinzas así, Quirúrgica. como les han llamado, de sacar a las determinadas personas. No sé, esto es una posibilidad. Y puede cambiar incluso en el momento que estamos hablando. O sea, Exacto, y esto la es- otra puede ser que hay algunos que lo han sostenido, que se cometa algún error por parte de Maduro. Y fíjate que estoy hablando de algo que puede ser muy serio, porque el error puede cometerse de la manera que estaba anunciado, pero que había quedado en segundo plano, que es con Guyana. Algún entredicho, algún problema, ya hay amenazas, se supone que se dispararon unas lanchitas por allí, Guyana está al lado, para ellos el Esequibo, lo están asimilando, tratando de decir que les corresponde, hicieron ese plebiscito que bueno, quieren que sea venezolano o de ellos, pero le preguntaron a los venezolanos qué iban a decir. ¿Qué sabemos de Guyana, Samuel? Es rico, Guyana, es rico. Surinam. Y claro, Hay gente, Son yo las hacía antiguas- clases durante Claro. el día de hoy y discúlpame, hay alumnos adultos que se acaban de enterar que Guyana, Surinam, la Guyana son francesa, independientes. no, son parte de Latinoamérica, como que pero por supuesto. no los tenemos asociados. No están asociados porque eran presencia holandesa, británica y francesa. Por lo tanto, eran prácticamente territorios de ultramar para Francia, colonia para los otros, en fin. Y lograron ¿Hay su turismo a independencia. Guyana? Mucho. Mira, Estamos hablando de proporciones muy chicas, ¿ah? Porque lo que pasa es que Guyana podría haber interesado a nadie y podría haber sido muy poco desarrollada, pero se ha encontrado una infinidad petróleo. de petróleo Ahí está el y gas, pero gran- sobre todo petróleo, porque son los mismos yacimientos de una base que está también en Venezuela. Y O ahí sea, está la nosotros disputa. vemos acá, Guyana, a diferencia de Surinam, tiene frontera con Venezuela y la Claro. zona achurada es donde hay reclamaciones Hay de reclamación explotación venezolana. petrolífera. Con Y ese ahí beneficio. podría venirle un conflicto con Reino Unido. Podría venirle porque dependiendo del movimiento, aunque yo tengo alguna visión distinta en el sentido de que va a depender del gobierno británico. Y en este momento tenemos a alguien que no es una Thatcher, Hablemos de por Donald. decirlo de alguna manera más elegante. Hablemos, sí, el primer ministro, de hecho, poco conocido a nivel internacional. Por eso te digo. Hablemos de Donald Trump para pasar a la reunión en China. Lo hablábamos fuera de cámara y creo que hiciste un análisis bien interesante. Donald Trump es un presidente que lleva 7, 8 meses de vuelta. Y yo cuando ganó Donald Trump dije a los alumnos que le hago clases, para mí no es un ejemplo de moral y buenas costumbres el presidente electo de Estados Unidos, pero de que va a poner la política internacional La puso. más entretenida, la puso. Absolutamente. Y vaya que lo ha hecho. La cambió. Wow. Y la cambió súbitamente. Más allá de los problemas internos. Hay que entender algo, que es lo que muchas veces me he dedicado a repetir, a lo mejor sin que escuchen, que es lo siguiente. Nosotros podemos hablar de Trump todo lo que queremos y el resto del mundo lo hace todos los días y a cada rato. Ha conseguido estar en la primera página de todos los diarios y de todos los medios de comunicación. O sea, volvió a poner la atención en Estados Unidos, que había quedado como más en segundo orden. Luego, lo ha hecho de muchas malas maneras mirado desde fuera, por la razón más simple. Porque nosotros no somos americanos, el resto del mundo no vota por él, si hubiera que votar por él no saca ni siquiera un solo voto.
Pero por un montón de razones. Y no Igual piensan, tiene su fanática en Chile. sí, puede ser, pero en proporción Ya. ganan los contrarios. Además, una campaña feroz que la han hecho la vida entera y toda la izquierda mundial, más todo. Es decir, todo el mundo que no sea americano y partidario de Trump, cierto, estaría en contra de él. Pero ¿qué le importa? Si a él no le importa eso, le importan sus electores y su país. De manera que no piensa en nosotros ni lo va a pensar jamás, porque ahí es lo que está haciendo Trump. Miró el mapa, vio las cuentas y dijo cómo anda nuestro comercio. Todos los países deficitarios respecto de la balanza comercial con Estados Unidos vamos a tener que equilibrarla. ¿Cómo anda la ayuda norteamericana al resto? Hace todo, 25% de los organismos internacionales, no, derroche. Juntarse todos los países para hablar peste de Estados Unidos y yo soy el que pago el 25%, pero hay que ser tonto para hacerlo. Luego miró el mapa y dijo, ¿qué pasa con el resto de las ayudas a Europa? Pero Europa lleva años que vive a costa nuestra y la defensa la pagamos nosotros. No, pues pónganse, mi amigo. OTAN. Y la OTAN se va a tener que poner y suban el Producto Interno Bruto en relación al armamentismo. Eso es medio complicado, porque en todas partes se están comprando el doble de armas que se compraban hasta hace unos pocos días o meses atrás. O sea, eso es muy serio. El Make America Great Again no era solamente económico. No, por supuesto que no. Era hacer la grande... Es decidir. Y se demuestra de la manera que lo comentábamos. Si tú miras lo que ha pasado en el mundo, es enteramente distinto a como estaba la época pre-Trump. Ni siquiera Trump es el mismo. Claro. Porque él ha cambiado. Porque tiene solo menos tiempo. Le quedan 3 años y medio. El tipo tiene que mostrar éxito. Ha decidido un montón de cosas que no han resultado. Hay algunas que están dando vuelta. Ahí tenemos el tema de Alaska y ese arrebato que tiene, esas cosas, que como no le teme a nada, porque no tiene por qué temerle. Es que está bastante... La otra vez me explicaban, Samuel, que en teoría de juego lo que hace Trump es aplicar la teoría del loco. Que claro, uno tiende a pensarlo en Trump, pero existe. Y es que es gente que hace cualquier barbaridad para que el rival diga, este tipo puede salir con cualquier cosa. Entonces, con lo que sale, siempre es menos. Es lo que ha logrado. Es mucho más racional de lo que parece. No cuesta nada porque es insoportable. Y todo lo triste, el ego disparado y lo que sabemos del personaje es indeseable. Pero es un personaje que juega. Él no puede ser 24 horas al día así. No lo resistiría ni nadie. Vámonos de inmediato para aprovechar ahí el tiempo y los 9 minutos que nos quedan, a hablar de estos dos protagonistas también sí. de esta semana. Si bien es cierto, el primer espacio de la conversación vimos el foco del Caribe, también está en la llamada Eurasia, esta reunión en Pekín, donde yo creo que el gran ganador, Samuel, estamos con Samuel Fernández, él es académico, es ex embajador, actualmente analista internacional, hace clases, parte de la Universidad Central, a quien le agradecemos también que hayan autorizado a Samuel con su tiempo siempre escaso venir a esta conversación, pero ha estado entretenida. Vladimir Putin, un personaje que prácticamente no podía salir de Rusia, recibido por el presidente de Estados Unidos, recibido ahora por el presidente de China, en una reunión con el primer ministro también, Modi. Cuéntame, ¿cómo ves tú esta alianza que preocupa a Estados Unidos? Muy fácil, en el sentido clásico, podría hasta decir. Si tenemos al frente a un Trump que ha logrado lo que ha logrado para bien o para mal de ellos, tiene que unirse. Y se están uniendo. Porque tienen que crear un frente común. Están superando una serie de problemas que han sido muy serios, porque la relación China-Rusia ha sido pésima. En algún momento ahora son hermanos y todo lo que sabemos de toda esta declaratoria, ¿no? Luego está el tema con Modi. China ha tenido problemas serios, problemas fronterizo y confrontaciones. Y están ahora en Shanghái reuniéndose felices. ¿Por qué? Porque el golpe que dio el cambio en la política norteamericana ha sido de tal nivel que les obliga a rediseñar lo que están haciendo.
Para empezar, pongámoslo en muy simple y pocas palabras. China va a ser el próximo que se va a juntar con Trump y lo tiene más o menos previsto en el mes de octubre. Putin está, ya sabemos, en una situación de que se encontraron en Alaska, se mintieron los dos y sobre todo mintió Putin y todo lo que sabemos. Pero cuidado, el mensaje fue pasado. ¿Te fijaste en los detalles? A ver. Si los detalles son fundamentales a veces. ¿En medio de qué tuvo que caminar Putin hasta darse las manos y a palmotearse? De aviones, de combate. Los más importantes. Y mientras estaban abrazándose, estaban los aviones puestos y volaron los P2. Los más poderosos. Bien. Y luego viene India, que está creciendo y va a seguir creciendo. Le ha ido muy bien. Es uno de los países más acelerados y que puede incluso desplazar a los otros en algún sentido económico. India desplazó a China en población. Además, India hoy día es el país más poblado del mundo. Para empezar a conversar. Recordemos que el presidente Boric estuvo hace un par de meses atrás justamente... No, eso fue muy... hay que mirar a estos que son no solo emergentes, ya no son emergentes, son grandes potencias y que están buscando el predominio de lo que les corresponde. ¿Y qué buscan juntándose? ¿Enojar a Trump, como parece ahí nuestra... No, mostrar una fuerza que pues, sumados los tres le hacen el peso. Y le hacen el peso en la voluntad. Porque aquí es un problema de egos y voluntades. Los egos los tienen todos y cada cual, mejor no miremos el pasado de ninguno de ellos porque ninguno de ellos ha llegado por la Virgen Santísima colocado en el lugar. No, por favor, han sabido hacerlo. Pero por otro lado, frente a además con esa característica que tú lo pescaste muy bien, esa característica que es el jugar al imprevisto. El loco, decías tú, que es una de las grandes teorías. Teoría de juego. Y que por lo demás... en todo lo juega sobrepasado para después obtener una parte en la que es posible, el resto es maniobra. Genera expectativa. Y genera expectativa porque todo se está concentrando en él. Y en eso hay una cosa que es cierta. Los últimos meses la política internacional no puede mirarse si no está Trump. Claro. Eso es una realidad. Entonces ya es bastante cuando con Biden se había desdibujado absolutamente todo. Había perdido Afganistán, había perdido el gran tablero. Las ganas de luchar, las ganas de influir. Nada, no había interés y no tenía fuerza tampoco para poder hacer. Y si analizamos al anfitrión... Aquí tenemos un problema que tenemos que mirar. No está desarrollándose China con la velocidad y los niveles que había antes. Han pasado ya los años. Xi Jinping es presidente desde el 2013. Por eso, va muchos años. No olviden que los sistemas de ellos tienen un sistema de recambio, un sistema de... incluso si no están contentos, hay una purga. Ahí los que deciden, y seamos claros, es un gran congreso. Y el congreso tiene 500 representantes. Y eso es manejado por algunos pocos. Y los que gobiernan China son 7. El que ve y figura como figura presidente es uno de ellos elegido por ellos que es Xi Jinping. Pero entendamos, hay otros más que están ahí en la sombra que no se muestran, pero que son cartas de recambio en cualquier momento. Entonces ya o es porque el tiempo pasó y es suficiente que se aparezca otro, o exista algún descontento. No, imposible saberlo, por favor, eso es hermético. Proyección en los 2 minutos que nos quedan de qué debería comenzar a ocurrir en estos personajes, Xi Jinping, Putin, Modi, Trump. Tienen dos alternativas que desgraciadamente son las que existen. Una, que mantenerse en la indiferencia, ya no, porque ninguno de ellos quiere indiferencia desde el momento que Trump pateó el tablero y la indiferencia respecto de él no existe. Segundo es quién domina al otro. Imposible que uno se imponga verdaderamente sobre el otro. Entonces solo pueden demorar las cosas. Y ahí al tener que demorar las cosas y en el tiempo, solo caben 2 soluciones. O se tienden o se pelean. Pelearse sería el colmo, porque ya mejor busquemos algún refugio, porque la cosa se pone muy fea. Entonces van a tener que entenderse. ¿En qué términos? En los términos de cada uno, hasta dónde puedan llegar en
en que usted, señor, haga en las aguas del sur de China lo que tenga gana en el futuro, ya, perfecto. Usted, Putin, ya, quédese con los trozos que sea necesario de Ucrania, porque que no moleste más Zelensky con esto, y hablando en figurado, por supuesto. Simplificando. Y el otro, qué sé yo, mire, ya, crezca todo lo que sea necesario, y hágase amigo del que crea necesario, pero no me moleste a mí. Hay unos textos, hay unos libros que obviamente van marcando lo que es la conversación de Henry Kissinger. El orden mundial, reconsideración del nuevo orden mundial. ¿Hay un nuevo orden mundial? Hay un desorden mundial, más que un nuevo orden mundial. Yo creo que se está preparándose un nuevo orden mundial, porque ya está cumpliendo 80 años Naciones Unidas ahora, el 24 de octubre, y no está dando el ancho para lo que empezó. ¿Y en ese orden mundial China debería desplazar a Estados Unidos? No, aquí no hay desplace. Aquí yo creo que, porque el desplace depende no solo de factores de todos los que sabemos, sino que también depende de la voluntad y el que esté a cargo. Y yo no descuidaría, guste o no, la voluntad que le pone en estos casos Trump. Samuel Fernández, muchas gracias por esta conversación, este análisis, media hora de política internacional, de geopolítica internacional, de biografías internacionales. Se me pasaron volando, así que... Mil gracias a ti, por supuesto. Mil gracias una vez más, querido. Samuel Fernández, nuestro primer invitado en este capítulo estreno de Conexión Global, donde estaremos todas las semanas aquí en TVX Televisión, analizando, por supuesto, lo más importante ocurrido en el mundo. Nos vemos la próxima semana.